Hola, te presento un segundo ejemplo del tema primera condición de equilibrio translacional. Recuerda que decíamos que el equilibrio translacional se refiere a que las sumatorias de fuerzas van a ser cero, o sea, el objeto va a estar en equilibrio, no se va a mover y estaría estático. Vamos a seguir utilizando para sumatorias de fuerzas en X y Y, F coseno de teta, F seno de teta, siempre y cuando tomemos los ángulos respecto a los ejes X más cercanos. Comenzamos. En este ejemplo se nos pide calcular la tensión de la cuerda y magnitud de empuje de la barra. Aquí está el dibujo y procedamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, como te comentaba, tenemos que ubicar todas las fuerzas relacionadas en el sistema que se nos está presentando. Aquí, como puedes observar, esta barra está provocando un empuje para que la esfera no se caiga hacia la pared y a la misma vez la cuerda está haciendo una tensión para sostener la esfera. Entonces aquí tendríamos que serían la fuerza de tensión, la fuerza de empuje y teníamos el peso, que son 500 newtons. Entonces estas fuerzas las plasmamos ahora en el diagrama de cuerpo libre, de tal manera que aquí tenemos la tensión a un ángulo de 35 grados, tenemos el empuje que está sobre el eje X y tenemos el peso del objeto que estaría sobre el eje Y positivo. El peso siempre va a estar sobre el eje negativo, siempre va a estar sobre el eje Y negativo. Entonces aquí tenemos nuestras fuerzas. Ahora lo que resta es hacer mi sumatoria de fuerzas. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X. Y aquí entonces tendríamos esta fuerza que es la de empuje. Como te expliqué en el video anterior, siempre que tenemos una fuerza sobre uno de los ejes, por ejemplo, en este caso está sobre el eje X, esta fuerza nada más la apuntaríamos en la sumatoria de fuerzas en X, pero en la de Y no, porque si hacemos el cálculo de coseno de 0 grados, me va a dar 1 para el caso de los fx y por eso esta sí se respetaría en fx, pero si saco yo seno de 0 grados me va a dar 0 para en el caso de los fy's. Entonces cuando está sobre el eje X, solo esta fuerza solo se cuenta para fx. Cuando está sobre el eje Y, esta fuerza solo se cuenta para las sumatorias de fuerzas en Y. Bien, veamos qué signo tendría mi empuje. Mi empuje está hacia el lado de las X positivas, es decir, hacia acá. Entonces voy a ponerle más E. Ahora veamos esta fuerza, la tensión, hago la proyección y apuntaría hacia las X negativas. Entonces aquí sería menos tensión, coseno de 35 grados. Te recuerdo que aquí en la E de empuje no le pongo coseno porque coseno de 0 grados me va a dar 1. Entonces no tiene caso que ponga la función por la razón de que la fuerza está sobre el eje. Bien. Y en este caso, como ya te había explicado, no voy a poner, como estoy sacando la sumatoria de fuerzas en X, no voy a poner la fuerza que está sobre el eje Y. Como te expliqué en el video anterior, si hiciera esto, seno de 90 grados me daría un valor de 0, entonces me eliminaría este elemento. Entonces, cuando sacamos sumatorias de fuerzas en X y hay una fuerza en Y, no la ponemos. Aquí ya tenemos mi primera sumatoria de fuerzas. Hagamos la siguiente sumatoria. Sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, como esta fuerza está en X, no la considero para mis fuerzas en Y. Solo considero la tensión y hago la proyección hacia el eje Y más cercano. Está hacia el eje Y positivo. Entonces, mi fuerza de tensión sería positiva
y sería seno de 35 grados. Ahora hacemos nuestro peso, que sería menos peso, que son 500 newtons. Igual, aquí no hay necesidad de ponerle seno de 90 porque ya sabemos que me va a dar 1. Bien, y como puedes observar, tenemos la misma situación que en el problema anterior, donde te piden 2 incógnitas y te dan 2 ecuaciones. Y bueno, pues vamos a hacer el mismo método, vamos a hacer el método de sustitución. Por lo regular se despeja la variable de la ecuación más sencilla. En este caso, la ecuación más sencilla sería la de tensión, la de Y aquí ya automáticamente me daría el valor de la tensión. Hago el despeje, tensión de seno de 35 grados, este está restando, pasa sumando y finalmente este elemento está multiplicando, lo paso dividiendo. Ahí lo tenemos. El resultado sería 871.68 newtons y hasta aquí ya tengo el valor de la tensión. Ya que encontré la primera incógnita, lo único que hago es sustituirla acá y ya voy a tener el valor del empuje. Podemos proceder de una vez a despejar el empuje. Este está restando, pasa al otro lado con la operación contraria, o sea, pasa sumando. Y sustituimos 871.68, que es la tensión, por coseno de 35 grados. Hacemos la operación y el resultado sería 714.08 newtons. Y de esta manera ya obtuvimos el valor del empuje y de la tensión. Te dejo la hoja para que si quieres tomarle una captura.